Buenas tardes. Vamos a empezar a preparar el comentario de Nietzsche. En la primera evaluación hicisteis un comentario de Platón, en la segunda evaluación un comentario de Descartes, así que este debería resultaros más fácil porque ya es el tercero que hacemos. Platón, autor antiguo, Descartes moderno y Nietzsche, en cambio, contemporáneo. Cada trimestre nos hemos dedicado a un autor. Os voy a subir al aula virtual un folio donde vienen un par de parrafitos introductorios y dos textos. El último es el texto que tenéis que comentar, ¿de acuerdo? Pero los dos parrafitos introductorios y el otro texto os puede ayudar a hacer el comentario. Os recuerdo que en un comentario tenéis que explicar el texto, obviamente tenéis que demostrar que lo habéis entendido, pero también tenéis que aportar algo. Tenéis que decir algo que no está en el texto, algo que tiene relación con el texto, pero que no aparece. Voy a ir leyendo frase por frase y comentando frase por frase, ¿de acuerdo? La primera frase es: la filosofía de Hegel, que desvalorizaba al individuo en favor de lo universal y sobrevaloraba la razón, provocó diversas reacciones a favor de la vida, el sentimiento o el individuo concreto. Este curso no hemos dado a Hegel y el año que viene, en segundo de bachillerato, no vamos a dar a Hegel. Hegel no es un autor que se dé en bachillerato porque es demasiado difícil. Así que no os preocupéis, no os voy a explicar a Hegel. Lo único que a principio de curso hicimos una breve historia de la filosofía y vimos que los filósofos contemporáneos se pelean con Hegel. Hegel es el gran filósofo de finales de la época moderna y la filosofía contemporánea es vencer a Hegel. Hemos tratado mucho de Marx, hemos leído el Manifiesto Comunista, hemos visto la película del joven Marx y hemos visto a lo largo tanto del Manifiesto Comunista como la película del joven Marx que Marx se peleaba con los jóvenes hegelianos. Bueno, pues Nietzsche igual. Entonces, como veis, en la fotocopia pone que Hegel valoriza lo universal y la razón, y Nietzsche va a ser una reacción. Nietzsche, la fecha es nacimiento 1844, muerte 1900, es un autor que pertenece a una época que es el romanticismo y tiene muchos aspectos, algunos no, pero muchos que son románticos. ¿Qué es el romanticismo? Pues el romanticismo es un movimiento cultural que aparece en Alemania y que se puede entender muy bien como un rechazo a la Ilustración. La Ilustración que había nacido en Inglaterra y se había trasladado a Francia y que Francia había sido su apogeo. Los intelectuales alemanes habían sido defensores de la Revolución Francesa, pero cuando Napoleón, que en principio él decía que defendía los ideales de la Revolución Francesa, invadió Alemania, pues hubo un rechazo. De ese rechazo nace el romanticismo. Entonces, si los ilustrados, nos acordamos de los ilustrados, porque hablamos de los ilustrados cuando vimos a Kant, Kant es un prototipo de filósofo ilustrado. Si los ilustrados valoraban la razón, ¿qué van a valorar los románticos? Las pasiones, los sentimientos, las emociones. Si os acordáis a principio de curso, cuando os pregunté qué era el arte, me dijisteis que el arte se caracteriza por mostrar los sentimientos. Y os dije que era incorrecto y correcto a la vez, porque sí que es verdad que es una seña de identidad del arte romántico, pero no todos los movimientos artísticos, póngase por caso el Renacimiento, pretende mostrar, plasmar en una obra artística los sentimientos. Otra diferencia entre románticos e ilustrados: si los ilustrados habían valorado la universalidad, como igual que Hegel, los románticos la individualidad. Os recuerdo que la Ilustración es un movimiento cultural que llevó a la Revolución Francesa. ¿Y qué hicieron los revolucionarios franceses? Lo primero que hicieron los revolucionarios franceses fue hacer la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre. ¿Qué dirán los alemanes? No, no, vosotros habéis hecho la Declaración de los Derechos de los franceses, no de los alemanes. Otra cuestión, por ejemplo, que diferencia el romanticismo de la Ilustración y se muestra el rechazo. Si los ilustrados, con excepción de Rousseau, del que ya hablaremos, normalmente valoran el progreso, consideran que la humanidad va a mejorar, ¿gracias a qué? Gracias a la razón, a la ciencia, a la técnica. En cambio, los románticos lo que adoran, lo que buscan es el pasado. Y cuidado, no cualquier pasado, normalmente es el pasado de esas épocas que son oscuras, que tenían mala fama, por ejemplo la Edad Media. Romanticismo viene de la palabra roman, romance, de historia, de cuento, de relato. ¿Y dónde sitúan los ilustrados sus relatos? Normalmente en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la Edad Media se supone que es esa época donde la gente era muy religiosa. Y la religión no es algo racional, es algo de las creencias. Si no pongo la razón, pues volveré al sentimiento religioso. Y para terminar, en esta contraposición que estamos haciendo entre ilustrados y románticos, si para los ilustrados el prototipo de hombre era el científico, en cambio, para los románticos el prototipo de hombre será el artista. Por ejemplo, Nietzsche, cuando era joven, se hizo muy amigo de Wagner. Wagner era un compositor de óperas y Nietzsche estaba convencido que Wagner, gracias a sus óperas, iba a poder volver a la tragedia de la antigüedad. Entonces, esta valoración del artista, justamente por su individualidad, por su emoción, por su pasión, es típica del romanticismo. Vamos entonces con nuestra segunda frase. En esta línea se puede situar a Friedrich Nietzsche, nace en 1844, muere en 1900, sin duda uno de los filósofos más leídos y discutidos en la actualidad. Nietzsche es un autor que ha tenido muchísimo éxito, por ejemplo, en España. Era muy popular, pero como viene en la fotocopia, es muy polémico y vamos a ver por qué. Por un lado es popular, es accesible, sobre todo para los españoles, pero por el otro lado es un autor polémico. Vamos a ver esos dos aspectos a qué se debe. Se trata de un pensador apasionado, asistemático y contradictorio que se expresa generalmente mediante el aforismo o el poema y que posee un estilo brillantísimo. Bien, se suele decir que Nietzsche era el que mejor escribía en alemán, al igual que se suele decir que Platón era el que mejor escribía en griego, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que lee a Nietzsche no por la profundidad de su pensamiento filosófico, sino por la maravilla literaria que es. ¿Os puede extrañar? Un pensador apasionado, ¿vale? Sí, era del romanticismo normal, asistemático. Vale, esto es importante. Nietzsche no pretende hacer un sistema filosófico y contradictorio. Quizá eso os haya extrañado, ¿vale? Sí, Nietzsche es un autor que no le importa contradecirse. Y eso es una ruptura muy importante con toda la trayectoria que habían tenido todos los filósofos. Desde Sócrates, por ejemplo, que ya vimos, Sócrates cómo refutaba a sus oponentes, mostrándoles que te estás contradiciendo. Si tú dices A y no A, es que tú no lo tienes claro. Entonces, hasta Nietzsche, contradecirte era un problema. Incluso, no solo hasta Nietzsche, sino hoy en día, que os he dicho yo mucho en vuestros comentarios, en vuestros exámenes. Tienes un fallo y este fallo es grave porque te acabas de contradecir. Si dices una cosa y la contraria, pues no puede ser. Vale, Nietzsche en eso es muy original porque él no le importa. Otra palabra que os puede extrañar es la palabra aforismo. Nietzsche escribe frases muy breves y enigmáticas.
Nietzsche, como vamos a ver en esta breve introducción, es un autor que detesta a todos los filósofos y lo podéis poner en un examen, en un comentario. A ver, un examen, un comentario, no podéis decir que Kant detesta a los racionalistas. Lo digo porque Kant al principio era racionalista, luego leía a Hume, dice que Hume le ha despertado del sueño dogmático y él abandona el racionalismo. ¿Vale? Pero no es que Kant acabe detestando a los racionalistas. En el caso de Nietzsche sí, hemos dicho que es un autor apasionado. Nietzsche dice de sí mismo que es el filósofo a martillazos. Entonces podéis cargar las tintas y decir que Nietzsche detesta a Platón. De Nietzsche se puede decir porque es una cuestión visceral, ¿de acuerdo? Entonces, de los pocos filósofos que él perdona es Heráclito. Y Heráclito escribía de esa forma. Frases breves, frases cortitas, pero enigmáticas, frases que cuesta, que es difícil, hay un enigma, tengo que ser capaz de... Entonces, a lo mejor ahora empezamos a entender por qué, por un lado, Nietzsche es muy atractivo, ha tenido mucho éxito, pero por el otro lado es muy difícil saber realmente lo que decía. La frase también dice que él escribe mediante el poema. La obra más famosa de Nietzsche es esta, por cierto. Así habló Zaratustra y así habló Zaratustra. Ups, está cabeza abajo. No, sigue cabeza abajo. Así habló Zaratustra es en forma de poema. Él pretendía escribir un poema. Se suele decir que Nietzsche era un filólogo, porque su formación es filológica. Vamos a ver la importancia del lenguaje, que pretendió ser poeta y acabó siendo filósofo, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta la forma de escribir muy metafórica, utilizando todos los recursos del lenguaje y justamente no es claro, no es preciso, pero es que no lo pretende. Así hay que entender sus ataques a... Uy, no, me salta una frase y además es la frase más importante. Su pensamiento puede ser resumido en un sí a la vida y un no a todo lo que la destruye. Bien, entonces, Nietzsche pertenece a una corriente filosófica. La corriente filosófica es el vitalismo. Bien, ¿por qué? Porque él afirma la vida. Ya hemos visto que todos los filósofos dicen, por favor, esto no se pone en un examen, que todos los anteriores se habían equivocado y por fin yo me he dado cuenta del gran error de todos los anteriores. Pues el gran error de todos los filósofos anteriores, según Nietzsche, es que no han tratado de algo muy importante, que es la vida, ¿de acuerdo? Entonces, su filosofía puede ser resumida como un sí a la vida y un no a todo lo que le destruye. ¿Vale? ¿Y qué destruye la vida? Pues la razón. ¿Vale? Curiosamente nos encontramos con un filósofo que está en contra de la razón. Y por eso toda la filosofía había sido hay que ser racional, hay que ser racional, hay que ser racional. Y ahora nos encontramos con el primer filósofo que dice que está en contra de la razón. A ver, nos encontramos nosotros en el curso de primero de bachillerato de filosofía, pero Nietzsche no es el primero. Antes os decía que de los pocos filósofos al que le perdona la vida es a Heráclito, pero a otro que al principio seguía sus pasos, pero luego le va a rechazar es Schopenhauer. ¿Y qué recoge Nietzsche de Schopenhauer? Schopenhauer es el primero y va a tener una influencia increíble en la historia del pensamiento occidental, que la vida es irracional. La vida no tiene sentido, la vida no es lógica. Schopenhauer, su libro más famoso se llama El mundo como voluntad y representación, y simplificando mucho sería que la realidad está compuesta de una voluntad, que es una voluntad irracional. Yo quiero vivir, ¿por qué quiero vivir? Porque quiero vivir. Las plantas, ¿por qué quieren vivir? Porque quieren vivir. Los animales, ¿por qué quieren vivir? Porque quieren vivir. Los seres humanos, no hay una razón, ¿no? Y luego estaría la representación, pero las representaciones para Schopenhauer son un engaño. Yo me creo que mi voluntad es mi voluntad. No, yo soy parte de esa voluntad irracional que tienen las plantas, que tienen los animales, que tienen todos los seres de este mundo que pretenden ser por querer ser, ¿de acuerdo? Entonces, Nietzsche recoge esta teoría de que la vida no tiene sentido, que la vida es ilógica, irracional, y por lo tanto
La filosofía de la ciencia que pretende explicar la realidad por medio de la racionalidad nunca podrán dar cuenta. Pero no solo no pueden explicar la vida, porque la vida no se puede explicar, sino que además la razón mata. Cuanto más racional soy, menos vital soy, y cuanto más vital soy, menos racional soy. Así hay que entender sus ataques al racionalismo griego que se inauguró, según Nietzsche, con Sócrates y contra el cristianismo, que Nietzsche concibe como un ataque a la vida. Entre paréntesis, valoración de la mortificación, el sacrificio y la humildad. Vale. El gran enemigo, bueno, iba a decir entrecomillado, pero no, el gran enemigo, porque Nietzsche no se anda con, voy a ser políticamente correcto. El gran enemigo de Nietzsche es Platón, le detesta, o sea, le odia. En la fotocopia pone Sócrates, ¿vale? Sócrates, Platón es el mismo, ya sabéis que de Sócrates no nos queda nada y es Platón el que introduce en todos sus diálogos a Sócrates, o sea que podéis sustituirlo Platón, Sócrates, como queráis. Y el cristianismo también, ¿vale? Porque para Nietzsche no hay mucha diferencia. Bueno, hay una diferencia de grado, pero es mínima. Y acordaros, ¿qué tienen en común el platonismo y el cristianismo? Lo que tienen en común es que los dos consideran que hay otro mundo. Uno lo puede llamar el mundo inteligible y el otro el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, para Nietzsche, los dos introducen un engaño. Nos dicen que este mundo, el que yo vivo, el que yo bebo, perdón, el que yo vivo, el que yo veo, el que yo puedo oler, en el que me muevo, no es real. El verdadero mundo está más allá. Y además, como veis, para Nietzsche, el cristianismo nos ha dado valores que él detesta, como son la mortificación, el sacrificio y la humildad. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores son muy negativos para Nietzsche. En el siguiente vídeo, el segundo parrafito. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta ahora.